Hola Quinto Año, seguimos acá con los videitos y bueno, en este caso el tema de hoy es la creciente oposición a Perón y cómo va a desembocar esto en el golpe cívico-militar de 1955. Ya veníamos viendo que las transformaciones y por medio de las medidas que toma Perón, diferentes sectores lo toman eh, a mal. Y muchas veces lo que tienen para criticar son los modos de cómo se toman esas medidas. ¿A qué me refiero? Un sector de la sociedad, como va a ser la clase media, va a entender que su libertad de pensamiento y su libertad de expresión con las diferentes situaciones y persecuciones que está teniendo Perón con respecto a los que osen criticar alguna medida o algún accionar que tiene, comienza a gestar que parte de esa clase media se pase al bando de la oposición. Vamos a ver que, supongamos, el sujeto histórico al cual beneficia constantemente con sus medidas, o en gran medida con sus medidas Perón, es el trabajador, pone muchas veces como ideal de la sociedad argentina a lo que hay que aspirar es a ser un gran trabajador de fábrica, y muchos profesionales dentro de esta clase media, como si fuera un ingeniero, un abogado, un docente o un empresario, o un pequeño empresario, ¿no? Un pequeño o mediano empresario, entiende que ese, esa mirada aspiracional a lo que debería entender o a lo que debería llegar un ciudadano argentino no los tiene tan en cuenta. Así que bueno, ahí vamos viendo cómo otro sector, lo que va a ser la iglesia, va a engrosar las filas del antiperonismo. Ya quiero comenzar a mechar esta palabra porque se comienza a gestar esta idea de peronismo o antiperonista. Y en este caso la iglesia, que en un principio fue una aliada de Perón, a partir de su segundo mandato, a partir del 52, de a poco va a ir soltándole la mano a Perón por diferentes situaciones que tuvieron estos dos, tanto Perón como la Iglesia. Recordemos, la Iglesia en un primer momento fue aliada de Perón allá por 1946, porque en 1943, cuando se da el golpe de Estado del GO, al cual pertenecía Perón, ese gobierno militar le devuelve a la iglesia el poder nuevamente impartir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, ¿sí? Cosa que no podía hacer desde 1884. ¿A qué viene esto? Perón, cuando accede al poder en 1946, no toca esto. La iglesia sigue con poder dar clases en las escuelas públicas. A medida que avanza los gobiernos peronistas, la relación comienza a tensar con la iglesia, que es la muerte de de Evita. ¿Qué pasó? Muchas veces se comenzó a hacer circular la idea de que de la santificación tras la muerte de Evita, como que la figura de Evita pasó a ser casi una santa, y eso a la iglesia no le gustaba, no le cerraba, y de a poco esa iglesia va a distanciarse de Perón
Y Perón va a comenzar a tener una cantidad de medidas que van a terminar en una abierta ruptura con este sector. ¿Cuáles son estas medidas? Por un lado, va a suprimir la enseñanza religiosa, va a sacar de la escuela pública que la iglesia pueda seguir enseñando la doctrina cristiana. Y por otra parte, va a sancionar la ley de divorcio, ¿sí? Perón va a sancionar esa ley e imagínense para el imaginario o para el estilo de vida de la Iglesia Católica en donde la familia es una unidad y cómo puede ser que el Estado les dé el poder de que se puedan separar, de que se puedan divorciar. Muy mal visto fue por la Iglesia y esto terminó abriendo una ruptura y no hubo punto de retorno. Y en el medio la Iglesia, para responder, va a comenzar lo que va a fundar como su partido, el demócrata progresista, en el cual va a comenzar a utilizar esos espacios, esas reuniones, para que se comiencen a articular o a verse los diferentes sectores de la oposición. Otro sector con el cual Perón comienza a distanciarse va a ser el de las Fuerzas Armadas. Un sector de estas Fuerzas Armadas va a comenzar a engrosar las filas del antiperonismo. ¿Sí? Recordemos, Perón viene de ser un coronel, ¿sí? Sabe cómo funcionan las Fuerzas Armadas, sabe sobre todo cómo funciona el arma del ejército, ¿sí? Otra aclaración que quiero hacer, las tres patas sobre las que se va a posar o se va a apoyar el peronismo va a ser los trabajadores y sus sindicatos, la iglesia y las Fuerzas Armadas. Los trabajadores y sus sindicatos siempre van a ser leales, pero ya vimos, la iglesia comienza con una alianza y en el camino, por las diferentes situaciones que nombramos, se va a comenzar a resquebrajar esa relación y la otra pata va a ser las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas, muchas veces, como Perón es un hombre de una de esas armas, lo que siempre quiso hacer es tenerla neutralizada, porque tiene el recuerdo de que en 1930 a Irigoyen lo derrocaron por medio de un golpe cívico-militar. En 1943, él fue parte también de un golpe militar, cívico-militar, y entiende que ese rol o esa cantidad de accionar que puede tener las Fuerzas Armadas, si se pone como meta, puede derrocar a cualquier tipo de gobierno, y él no va a ser una excepción. Entonces, por diferentes medios, Perón trató de mantener a raya a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo hizo? Algunas veces por diferentes tipos de ascensos en el, digamos, en el escalafón que tienen cada arma. Después, aumentando el presupuesto, en este proceso que hablamos del primer plan quinquenal de industrialización, se puso mucha plata para que se desarrollara la industria armamentística acá en Argentina. Y eso, para las diferentes armas, fue bien visto. Y era una manera en donde Perón trataba de neutralizar y mantener a raya a las Fuerzas Armadas y mantenerlas contentas. Pues muchos oficiales comienzan a entender y a sumarse a la opinión de que las acciones que está tomando Perón, como de perseguir a la oposición, restringir la libertad de prensa, no está respetando
lo que dice la Constitución y se está convirtiendo en un tirano. Y por último, hay varios sectores nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas que frente a un trato que firmó Perón con la Standard Oil para que se explotara y se explorara petróleo en Santa Cruz, con esta medida ya no estaría teniendo Perón ese discurso nacionalista. Y que ahora, frente a esta nueva situación económica de la que hablamos que tiene este segundo plan quinquenal, ya no está respetando esas medidas de la soberanía económica a la cual siempre aspiró en el discurso Perón. Bueno, vamos a ver que las Fuerzas Armadas van a conspirar varias veces en el 51, en el 53, van a ser desbaratadas estas conspiraciones por Perón, pero van a dejar precedentes, porque cuando se terminen de articular varios de los sectores de lo que estamos llamando el antiperonismo, y aún en sus fuerzas, y sobre todo las que la van a liderar a esas fuerzas van a ser la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, ya para 1955 vamos a tener un escenario de una abierta violencia. Acá quiero mencionar los bombardeos de junio de 1955, en donde un hecho inédito en el cual las fuerzas aéreas de nuestro país terminan bombardeando la Plaza de Mayo y terminan matando 300 civiles y cientos de heridos. ¿Sí? Tengan eso en mente. Bombardean la Plaza de Mayo. Un hecho inédito. Perón, frente a esta situación, va a tratar de calmar las aguas, va a hacer o va a tomar los reclamos de estos sectores opositores, pero ya la situación es un punto de no retorno, y lo único que va a decantar este bombardeo del 55, de junio del 55, es en un golpe cívico-militar en septiembre de 1955. Quien va a estar a la cabeza va a ser el general Eduardo Lonardi, y va a pasar a la historia como la Revolución Libertadora, este golpe cívico-militar que derroca a Perón. Perón entiende de que ya no puede salir a pedir que la sociedad, que los ciudadanos que son peronistas resistan este golpe, porque tiene muy fresca la imagen de los bombardeos y entiende que las Fuerzas Armadas están dispuestas a todos. Y en ese escenario, la decisión que toma Perón es no entrar en un conflicto abierto, y porque si no iba a derramar sangre de civiles argentinos. Termina renunciando y se termina pidiendo asilo en la Embajada de Paraguay. 1955 va a marcar nuevamente nuestra historia. Acá vamos a hacer pausa en el relato para poder irnos en las próximas clases a la historia de la región en América Latina, pero quiero que queden claro que el golpe cívico-militar de 1955, y en ese momento lo que se va a creer es que va a dar cierre, culminación a un proceso de 10 años de Perón y el peronismo en el poder, y tenemos que ver que ese golpe militar
no va a cerrar, y si no, más bien lo contrario, va a abrir un nuevo capítulo de mayor polarización en nuestro país. Quinto año, nos vemos en el próximo videíto y espero que les ayude este PowerPoint para poder resolver las actividades. Abrazo.